Muy buenas noches, licenciado y compañeros. En esta oportunidad, el grupo número 1 del curso de riesgos, integrado por Valesca, Kenny, Damaris, Eluvia y mi persona, estaremos exponiendo acerca del riesgo país y el riesgo reputacional. ¿Qué es el riesgo país? Es el riesgo de crédito de una inversión que no depende de la solvencia del emisor, sino que va a depender de la solvencia de su país de origen. También el riesgo país va a medir la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación. Esto pues debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes. Acá el riesgo país, cuanto mayor sea el riesgo, peor calificación recibirá el país, teniendo en cuenta variables relacionadas con el entorno macroeconómico y también la estabilidad política y el marco jurídico e institucional. Tipo de riesgo país. Podemos mencionar el riesgo soberano, que es la posibilidad de que personas físicas, jurídicas o la administración pública de un país no puedan pagar sus deudas. Por ejemplo, si la empresa estatal de electricidad de un país pide un crédito internacional para poder mejorar toda su estructura, su posibilidad de impago se denomina riesgo soberano. El riesgo de transferencia. El riesgo de transferencia es la imposibilidad de honrar una deuda por falta de acceso o divisas, como por ejemplo por controles cambiarios. El otro tipo de riesgo país que podemos mencionar es el riesgo genérico. Este riesgo de deuda está asociado al comportamiento del sector empresarial de un país. Y si el sector empresarial de un país determinado enfrenta dificultades para pagar sus deudas por un control de cambio o por una disminución general de su capacidad productiva, esta posibilidad de que pague sus deudas disminuye. Por lo tanto, su riesgo va a aumentar. Continuando con este tipo de riesgo tenemos el riesgo político. El riesgo político es la posibilidad de que la actividad económica de un país o sector se vea afectada por las decisiones de un gobierno. Es decir, este tipo de riesgo es aquel directamente relacionado con la coyuntura política, la misma que puede llevar cambios, por ejemplo, en la política de comercio exterior o en la tributaria. Para explicarlo en palabras más sencillas, el riesgo político es la probabilidad de que cambien las reglas de juego. Así, al modificarse el marco normativo, las empresas pueden verse afectadas, por ejemplo, pagando mayores impuestos. ¿Cuáles son algunos tipos de riesgo político? El riesgo político puede clasificarse en dos grandes rangos. Uno, el macroeconómico, que afectan las decisiones de la economía en su conjunto como, por ejemplo, aumentar el impuesto al valor agregado. Y en lo microeconómico, cuando el impacto se registra en un sector o actividad específica. Por ejemplo, si el gobierno decide aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas para desincentivar su consumo en la población. ¿Cuáles son algunos ejemplos de riesgo político? Un ejemplo de riesgo político puede ser, por ejemplo, el que se vive ante un cambio de gobierno que genera incertidumbre, así como puede ser que el presidente electo del país A haya prometido llevar a cabo medidas para proteger a la industria textil local. Esto genera, lo anterior, una preocupación entre los empresarios del país A que hacen negocios importando prendas para venderlas. Igualmente, pueden salir afectadas las empresas o los empresarios extranjeros que exportan, por ejemplo, del país A hacia el país B. ¿Cómo prevenir y reducir el riesgo político? En primer lugar, se debe llevar a cabo un análisis profundo de los riesgos que dicha actividad económica implica. Esto con el fin de determinar el perjuicio que puede llegar a sufrir en el caso de que las operaciones no lleguen a buen puerto. Dos aspectos importantes a tomar es
La correcta planificación, que implica conocer a profundidad los detalles del ámbito jurídico, político, doméstico, así como la relación del país con el resto de estados y de su entorno. Otro aspecto importante es los conflictos políticos, tanto étnicos o religiosos, las disputas fronterizas o la falta de reconocimiento de las principales normas internacionales que deberían hacer saltar las alarmas. Esta información puede obtenerse por medio de las cámaras de comercio internacional, embajadas de aquellos países que proporcionen asesoramiento de sus empresas internacionales, así como compañías de seguro de crédito como una solución. Otro tema o título importante es el riesgo de transferencia. El riesgo de transferencia es un tipo de riesgo político. Este se produce cuando el gobierno de un país impone controles cambiarios que restringen significativamente la capacidad de convertir moneda local en moneda extranjera por parte de empresas no soberanas, y por tanto las empresas corren el riesgo de no poder transferir fondos a acreedores extranjeros. El motivo de la transferencia puede ser variado, por ejemplo, el pago de importaciones, la repatriación de dividendos o capital o el pago de la deuda denominada en divisa extranjera. Este riesgo de transferencia también es conocido como riesgo de conversión. Este puede surgir cuando la moneda no se comercializa ampliamente y todos los controles de capital evitan que un inversionista o una empresa mueva moneda libremente dentro o fuera de un país. ¿Cuáles son algunas causas del riesgo de transferencia importantes? Bueno, en general, los gobiernos suelen tomar esta medida cuando en su país existen situaciones de estrés social o económico, aunque el riesgo también puede venir derivado de la insuficiencia de monedas extranjeras en las reservas del país. El objetivo principal de esta restricción cambiaria es proteger todas aquellas reservas internacionales, evitando la huida de capitales. Para esto o para ello, los soberanos pueden limitar todas aquellas importaciones, obligar tanto a los residentes del país, como empresas como personas, a notificar con un determinado plazo de antelación el cambio de moneda y obligarles a solicitar autorizaciones para pagar el servicio de la deuda extranjera, entre otros. Buenas noches, compañero y licenciado. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la clasificación de la deuda de los países. Para ello, esto consiste en calcular la probabilidad de que un soberano restrinja el acceso de las entidades soberanas a las monedas que se necesitan para cumplir con sus obligaciones de deudas no soberanas. En la mayor parte de los países, el riesgo de transferencia suele ser menor que el riesgo que sufre un país a la hora de incumplir con sus obligaciones de deuda denominada divisa extranjera. Clasificación de la deuda de las empresas. Las compañías privadas también son susceptibles a ser evaluadas según este riesgo. La clasificación será más favorable según se cumplan o no varios factores, entre ellos sus características operativas y financieras si el país incumple, el respaldo de una matriz ubicada en el extranjero o si la empresa tiene sus operaciones bien diversificadas geográficamente. En este sentido, aquellas empresas pertenecientes a Unión Monetaria podrán tener una misma clasificación que su país, que será a su vez la misma que su autoridad monetaria. Manejo de riesgo reputacional. Para ello hay 3 estrategias efectivas para gestionar el riesgo. Como número 1 está una buena comunicación. Cuando existe una comunicación mala, fuera de tiempo, malintencionada y que conduce a daños ante un problema que podría subsanarse a tiempo. Existen estrategias de buena comunicación no solo para prevenir la afectación de la reputación, sino para convertir un incidente en una oportunidad. Esto incluye definir, segmentar, comprender a la audiencia. Así se asegura que el mensaje llegue a un amplio número de personas y que éstas son las indicadas. Mantener comunicaciones constantes y claras.
con todas las partes interesadas, previendo que los medios y redes estarán preparados para recibir o rebatir cualquier argumento. Evitar declaraciones vagas, incoherentes o improcedentes. Como punto número 2 está el entrenamiento y la capacitación, y para ello se debe de considerar emitir comunicaciones desde un centro consolidado de gestión. Antes de comunicar, hay que asegurarse de que se ha establecido la causa de la raíz del problema y de que se ha emprendido las acciones correctivas correspondientes. En este sentido, es necesario que el sistema de gestión de riesgos esté en pleno funcionamiento. Enfocarse en comunicar a las partes interesadas. El entrenamiento y capacitación específica en el área de gestión de riesgos, en definitiva, aseguran una comprensión profesional de la atención de los problemas. Y como punto número 3, reconocimiento de los problemas. Un error frecuente en la gestión de riesgos reputacional es negar la existencia del problema o no pronunciarse sobre él. Las organizaciones que comunican oportunamente la ocurrencia de un incidente o un evento de forma proactiva tienen mayores oportunidades de salir ilesas en su reputación que aquellas que no conocen que han sido o que han tenido problemas. Muchas gracias por su atención. Objetivos de la administración del riesgo reputacional. ¿Cómo gestionar el riesgo reputacional? Una correcta gestión de riesgos reputacionales tiene en cuenta los siguientes 4 objetivos. Número 1, la identificación temprana del riesgo. Esto quiere decir que se debe evaluar de manera objetiva y rigurosamente las fuentes potenciales, internas y externas de riesgos reputacionales. Probablemente la mayor amenaza externa para la reputación de una empresa reside en la propia organización y en su incapacidad para analizar el entorno de la entidad y comprender cómo puede afectar y cómo va a evolucionar este riesgo. Número 2, la valoración del riesgo. Una vez identificado, es necesario evaluar la probabilidad de ocurrencia del impacto que pueda tener este riesgo. El gran reto actual es la cuantificación de las pérdidas, esperadas y no esperadas, conectadas al riesgo reputacional. Esto es difícil de medir, pero hoy en día se puede considerar, por ejemplo, los elementos de medición del engagement en redes sociales. Número 3, la gestión del riesgo reputacional. Esta corresponde a los ámbitos de la organización que tengan mayor protagonismo en estos riesgos. Además, debe estar involucrada la organización al más alto nivel, incluyendo a los directivos. La mitigación del riesgo. Número 4. Las organizaciones necesitan disponer de modelos de gestión ágiles que garanticen la mitigación de daños cuando un riesgo reputacional se convierta en algo real. Continuamos viendo las mejores prácticas y políticas, transparencia, gestión y prevención del riesgo reputacional. Aquí, pues frente a un riesgo tan amplio pero tan intangible, pues la primera tarea que los auditores pues deben emprender es medirlo de una manera que el comité de riesgos y el consejo pues puedan considerar en relación con otros riesgos organizacionales. Aquí una manera de abordarlos es preguntarse si el riesgo es local o es global. A partir de ahí, los auditores pues también pueden hacer estimaciones de escala en relación con variables, estos que se puedan relacionar con temas morales y éticos. Aunque es difícil puntuar o ilustrar cualquier métrica, pero si ha habido demandas, quejas importantes de clientes o problemas regulatorios en un área de enfoque en particular en los últimos meses, esto va a facilitar la evaluación del tema.
Aquí ciertas herramientas externas como las búsquedas básicas a través de buscadores de internet y las redes sociales también pueden resultar beneficiosas, al igual que las estadísticas internas como las tendencias recientes de pérdidas de empleados o las salidas abruptas de puestos clave. Y abordar el riesgo reputacional pues no es tan simple. Las auditorías de riesgo de reputación dedicadas pues son poco frecuentes, pues pero sin embargo este riesgo que es dependiente de otros riesgos se puede abordar adecuadamente junto con muchos otros tipos de auditorías. Por ejemplo, aquí no tenemos un ejemplo de que los auditores pues, pueden evaluar la adhesión al código de la conducta. ¿Sí? Si alguna actualización puede ser necesaria, pueden probar la efectividad del proceso de denuncia de irregularidades, en este caso sería de la organización o de la entidad. Examinar el proceso de revisión de marketing para poder asegurarse de que lo que se está haciendo pueda identificar el material que puede ser percibido como ofensivo o engañoso y poder revisar la política de gestión de redes sociales de la organización. Aquí el riesgo reputacional pues también puede comunicarse a medida que las auditorías asumen el papel. Esto para ayudar a la organización a poder perfeccionar un plan de gestión de crisis eficaz. Lo importante es la identificación de posibles escenarios de crisis en la predicción de la probabilidad del éxito de un plan. El marco de riesgos pues, debe de considerarse que las nuevas estrategias tengan en cuenta los riesgos de conducta y reputación. Pues, al igual que muchos otros riesgos, poder minimizarlos proactivamente los riesgos reputacionales se reduce a unos pocos principios simples. Por ejemplo, la conciencia, la comunicación, el proceso. Se cree, ¿verdad?, que en realidad es solo una cuestión de asegurarse de que las personas estén siguiendo su proceso como cualquier otra auditoría. Dice Lareuse, y si los procesos cambian, la gente debe ser consciente de que los cambios para poder evitar brechas, ¿sí? Entonces acá recordamos de que ningún plan puede eliminar por completo el riesgo reputacional, pero adherirse a esas ideas pueden ayudar mucho a asegurar de que el nombre de la organización esté construido para poder durar. Muchas gracias.